El ejercicio pide el mínimo valor de la masa M. Esa masa M se reproduce en los dos bloques, tanto el que está colgado como el que está en la superficie horizontal. La condición sería de que la barra, que tiene 20 kilogramos y una longitud L, la barra permanezca en posición horizontal. El coeficiente de rozamiento en el plano horizontal es de 0,4. Entonces tenemos un sistema así. Tenemos de esta forma armado nuestro sistema. Un bloque en el plano horizontal, rugoso, porque tiene rozamiento. Un bloque colgado de masa M. Una barra de 20 kilogramos y longitud L, que está unida a la cuerda a 3/4 de L de la bisagra o del vínculo que le une a la pared. Y nos pide el mínimo valor para que el sistema así esté en equilibrio con la barra en posición horizontal. Bueno, el mínimo valor implicaría que este cuerpo sea tan liviano, como para hacer que la barra o el peso de la barra, al ser muy grande, va a querer mover la barra en sentido antihorario, porque la tensión, al ser muy pequeña la tensión, debido a que la masa del bloque es muy pequeña, entonces la tensión no produce tanto momento como produce el peso de la barra, y eso implicaría que la barra esté a punto de girar en sentido antihorario. Si la barra quiere girar en sentido antihorario es porque el bloque M está a punto de deslizar hacia la derecha. El movimiento inminente en el bloque M ocurre hacia la derecha. Eso implica que la fuerza de rozamiento en el bloque que está en la superficie horizontal va a ser en sentido contrario, que sería hacia la izquierda. Bueno, vamos a construir los diagramas del cuerpo libre. Entonces tenemos el primer diagrama del cuerpo libre, que sería el bloque que está colgando. Ese diagrama es muy sencillo. Tenemos su peso y la tensión. La tensión, vamos a llamarle tensión 1. Esta va a ser la cuerda 1 y esta va a ser la cuerda 2. Entonces voy a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, y me va a quedar que la tensión 1 es igual a su peso. Y su peso es masa por gravedad, donde la masa acá es justamente nuestra incógnita. Nos vamos al cuerpo 2. El DCL del cuerpo 2 sería M también. ¿Qué fuerzas actúan en ese cuerpo? Tenemos la normal, tenemos su peso, tenemos la tensión 1, que es la que le une al bloque colgando, y tenemos la tensión 2, que es la que le une a la barra. Fuerza de rozamiento, como dijimos, va a ser contraria a la intención de movimiento, que es hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tengo la normal menos el peso igual a 0. Como el peso también desconozco, es mi incógnita, va a ser masa por gravedad. Y por otro lado tengo la sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser la tensión 2 hacia la derecha, y la tensión 1 y la fuerza de rozamiento, que son hacia la izquierda, voy a poner negativas. Bueno, de acá voy a despejar la tensión 2. La tensión 2 va a ser
la tensión 1 más la fuerza de rozamiento. La tensión 1 era masa por gravedad. Y la fuerza de rozamiento va a ser, como es un movimiento inminente, al ser movimiento inminente va a ser fuerza de rozamiento, va a ser máxima, va a ser mu sub s, que es 0,4, por la normal. Y la normal es masa por gravedad. Como estas masas son iguales, la tensión 2 va a terminar siendo 1 más 0,4, va a ser 1,4 masa por gravedad. Bueno, hasta ahí llegamos ahora a la barra que tiene la tensión 2 afectándole. ¿Qué actúa en la barra? En la barra tengo la tensión 2 a 3/4 del extremo derecho, tengo el peso de la barra a la mitad, y también tengo las reacciones que actúan en este vínculo, que son la vertical y la horizontal. Solamente que la horizontal puedo despreciar, ya que no existe ninguna otra fuerza horizontal, así que al hacer sumatoria de fuerza en el eje X, esta horizontal tendría que ser 0. Así que no hace falta ni que figure. Pero la vertical sí, porque la vertical se va a encargar de equilibrar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esa vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo se relacionen la tensión 2 y el peso de la barra. Voy a llamar a este extremo, voy a llamarle el punto O. Entonces, al hacer sumatoria de momentos con respecto al punto O igual a 0, voy a considerar el giro antihorario positivo. ¿Por qué elegí el punto O? Porque en el punto O está la vertical, que justamente desconozco. Entonces, al tener momento en ese punto, la fuerza vertical no hace momento, no produce momento porque pasa por ese punto. Entonces me elimina a mí esa incógnita dentro de mi ecuación. ¿Cuáles sí producen momento? El peso de la barra y la tensión 2. El peso de la barra, poniendo el lápiz o el pincel con la punta dirigida hacia donde está la flecha, va a girar en sentido antihorario, que va a ser positivo. O sea que va a producir un momento positivo. Va a ser el peso de la barra multiplicado por la distancia, que va a ser la mitad de la longitud, o sea, un medio de L. Y tengo la tensión de la cuerda 2, que va a girar en sentido horario. Por lo tanto va a ser negativo. Tensión 2 por la distancia, que en este caso, según nos marca el dibujo, es 3/4 de L. Y esa sumatoria me tiene que dar 0. Entonces, este que está restando voy a pasar al otro lado sumando. El peso de la barra, que era 20 kilogramos, va a ser 196 newton por un medio de L. La tensión 2 por 3/4 de L. Como ven, acá la L ya puede simplificarse. Esto entonces va a quedar 98. El 4 pasó multiplicando, el 3 pasó dividiendo. Y la tensión 2, yo sé que es un 1,4 veces la masa por la gravedad. De esa manera, lo único que me queda como incógnita dentro de la ecuación es la masa, que sería la masa de los bloques, ¿verdad? Va a ser 98 por 4 dividido 3, dividido 1,4 y dividido también la gravedad, que es 9,8. De esa manera me queda la masa, que es 9,52 kilogramos. Esa tiene que ser la masa que tengan los bloques para que esto esté a punto de perder el equilibrio girando la barra en sentido antihorario. O sea que para abajo, digamos. El ejercicio pide el máximo valor para el peso de la barra, de modo que la barra homogénea y de longitud L, que más adelante les da que mide 1 metro, quede en posición horizontal.
La masa del bloque es de 15 kilogramos y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado es de 0,4. Nos da una barra que está atajada mediante la cuerda, ¿verdad? Que está a 80 centímetros del extremo derecho de la barra. Bueno, entonces tenemos esta situación. Tenemos un bloque que está en un plano inclinado, 30 grados, tiene la inclinación del plano. La cuerda va por un sistema de poleas. Yo puse uno solo. En el gráfico original habían dos, pero no cambia nada. Es solamente para darle un poco más de separación entre la barra y el plano inclinado. Y la cuerda va a 80 centímetros del extremo derecho de la barra, que mide 1 metro. Lo que nos pide el problema es cuánto tendría que ser el máximo peso de la barra. El máximo peso de la barra. Para este caso yo tengo dos situaciones. Si la barra es muy liviana, si prácticamente no tiene peso, y el bloque quiere deslizar hacia abajo en el plano, entonces la tensión que va a generar en la cuerda, la intención de caer del bloque, va a hacer que la barra quiera moverse en sentido horario, o sea, que quiera girar con respecto a su punto de apoyo, girar hacia arriba. Ahora, si mi barra es demasiado pesada, lo que puede hacer es generar un movimiento en sentido antihorario, ¿verdad? Que quiera caer la barra. Y al querer caer la barra, la tensión que la barra produce, la barra al querer caer genera una tensión, y esa tensión, para que esto esté a punto de moverse en sentido antihorario, esa tensión va a estar generando un rozamiento máximo en el bloque, pero con una intención de movimiento hacia arriba, o sea que el rozamiento sería hacia abajo. El bloque va a querer subir por el plano, va a querer estar a punto de subir. Y en ese caso entonces vamos a tener el máximo peso que se puede colocar a la barra. Bueno, entonces, teniendo ya eso, bien en claro, para W máximo, el bloque M va a estar en movimiento inminente. ¿Qué implica eso? Que la fuerza de rozamiento va a ser μ sub S por la normal. Hacia arriba del plano inclinado. Va a estar hacia arriba del plano inclinado. O sea, el movimiento va a ser inminente en ese sentido. Entonces voy a armar el diagrama del cuerpo libre del bloque. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque? En el bloque actúa la normal, perpendicular a la superficie, actúa el peso, actúa la tensión en la cuerda y la fuerza de rozamiento, que en este caso, como dijimos, la fuerza de rozamiento va a ser hacia abajo, ya que la intención de movimiento es hacia arriba. Considerando entonces un eje en esta posición, el eje X y el eje Y. Entonces, la única fuerza que tengo que descomponer es el peso, que forma con el eje Y
el mismo ángulo que el plano inclinado, 30 grados. Entonces voy a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Voy a tener la normal menos la componente del peso. De ahí ya puedo calcular el valor de la normal porque yo sé el peso del bloque. Sé que el bloque tiene 15 kilogramos. Entonces va a ser 15 por 9,8 por coseno de 30. Me va a quedarle que la normal es 127,306 newton o directamente 31, ya que normalmente redondeamos con dos cifras. Tengo la normal. Esa normal me permite hallar la fuerza de rozamiento, porque yo ya sé que el movimiento es inminente. Así que va a ser el coeficiente, que es 0,4, por el valor de la normal. Y me queda 50,92 newton. Ahora hago la sumatoria de fuerzas, pero en el eje X, igual a 0. En el eje X, ¿qué tengo? Tengo la tensión, tengo la fuerza de rozamiento y tengo la otra componente del peso, que sería la componente opuesta a 30 grados, que va a ser hacia abajo. Entonces va a ser menos peso por seno de 30. Y yo estos valores ya conozco. La fuerza de rozamiento acabo de calcular y el peso, la componente del peso, mejor dicho, es 73,5. Es la masa, 15 por 9,8 por seno de 30. Paso los dos sumando y me queda que la tensión es 124,42 newton. Bueno, ya saqué lo que necesitaba del bloque, que era la tensión. Esa tensión se va a transmitir a la barra. Entonces me voy a ir al diagrama del cuerpo libre de la barra. La barra, ¿qué fuerzas va a tener presentes? Va a tener la tensión que le estira para arriba, va a tener el peso de la barra, va a tener una reacción horizontal y una vertical. Eso debido al vínculo que tengo unido a la pared, al tipo de vínculo. Ahora bien, esa horizontal podemos despreciar, porque como ven, no hay ninguna otra fuerza horizontal, así que esta fuerza horizontal va a terminar siendo 0. Y esta vertical lo único que va a hacer es equilibrar las fuerzas que actúan, tanto el peso de la barra como la tensión en la cuerda. Y lo que voy a hacer es momento con respecto a este punto, justamente donde está la vertical, ya que la vertical no conozco, me va a convenir hacer momento respecto a ese punto, para eliminar esa incógnita. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto A en sentido antihorario positivo. Y voy a tener la tensión que va a girar en sentido horario, o sea que va a ser menos la tensión por la distancia que hay desde la tensión hasta el extremo derecho. Y la distancia según nuestro gráfico es 80 centímetros. Entonces va a ser tensión por 0,8. Y por otro lado voy a tener el peso de la barra, va a girar en sentido antihorario, por eso es positivo, por su distancia. Y la distancia es la mitad de la longitud de la barra. La longitud de la barra era 1 metro, así que su distancia va a ser 0,5. Igual a 0. Como yo ya conozco la tensión, de ahí voy a poder calcular el peso de la barra, que va a ser 124,42 por 0,8 dividido 0,5. Me va a quedar 199,08 newton. Entonces sería el peso máximo que puede tener la barra.